Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo están, familia? Bendecidos. Qué bueno. Es un gusto estar en esta mañana aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Gómez. Yo quiero comenzar diciéndoles algo. Quiero romper un poco el hielo. Fíjense que en esta mañana yo estaba imprimiendo mis notas y cuando las imprimí me di cuenta que me salió este documento. Y cuando lo quise leer, por alguna razón no lo pude leer. Entonces me di cuenta de que ya soy viejo y que necesito lentes. Por eso entonces, como no lo podía leer y la otra opción era imprimir una resma de papel, y yo sé que eso iba a estar incómodo de estar moviendo tanto papel, pues mejor me traje la computadora. Amén. Entonces yo quiero que juntos abramos nuestra Biblia ahí donde están sentados, en el libro de Gálatas, capítulo número 6, y vamos a leer el versículo número 10. Yo quiero darles una fuerte bienvenida a cada uno de ustedes que ha hecho el tiempo de estar aquí en esta mañana. El día está hermoso, hay un sol resplandeciente, sé de que muchos tienen muchas invitaciones en donde pueden estar, pero han hecho el tiempo para estar juntos aquí en la casa del Señor. Amén. También les queremos dar la bienvenida a los que se han conectado por el internet y están lejos, tal vez visitando a algún familiar o en sus vacaciones. También sean todos bienvenidos y gracias por hacer el tiempo de estar aquí juntos en armonía. Amén. Entonces, el libro de Gálatas, ¿cuántos lo tienen? Gálatas, yo sé que no es el estudio que estamos llevando, pero voy a usar esta cita como base. Gálatas, capítulo número 6, versículo número 10, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todas las personas, especialmente a los que pertenecen a la familia de creyentes. Amén. Ahí donde estás, les voy a pedir que inclinen su rostro, pero antes de que lo hagan, yo quiero que me ayuden a orar primero para darle gracias a Dios por todos los que han hecho el tiempo de estar aquí, porque sé que Dios tiene una palabra para ustedes. Segundo, para los que nos escuchan en línea, porque también hay algo para ellos. Y tercero, para los jóvenes que me imagino que ya casi están por venir de camino, para que Dios los guarde en el transcurso de donde están hasta sus hogares. ¿Quieren ayudarme? Ahí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor que estás en los cielos, te doy gracias por la bella oportunidad que nos das de estar juntos en un solo sentir para poder escudriñar y aprender de tu palabra. Ahora te doy gracias por cada una de las almas que están aquí presentes. Te pido que seas tú el que abra sus sentidos espirituales para que puedan recibir de lo que tú has preparado en esta mañana para cada uno de los que estamos aquí. También te damos gracias por aquellos que han hecho el tiempo y se han conectado para poder recibir también de tu palabra. Y sabemos que allá donde ellos están también hay una porción que tú has preparado para sus vidas y para sus corazones. Y muy en especial te pido por cada uno de esos chicos que hizo el tiempo durante este fin de semana para estar allá apartados en la montaña, para poder recibir de tu palabra, para poder tener un tiempo de hermandad, para tener un buen tiempo, Señor, juntos. Te pido ahora que ellos van a emprender el camino de regreso, que seas tú guardando a cada uno de los motoristas, a cada uno de los carros, que seas tú transportándolos en su paz y en tu bendición, Padre, para que puedan llegar a casa así en esa armonía y puedan compartir de las grandes cosas que tú has hecho. Todo esto te lo pido en tu nombre santo y digno. Amén y amén. A lo largo de esta serie que estamos estudiando, que es el libro de Gálatas, hemos venido aprendiendo sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a la provincia de los romanos allá en el área de Galacia. Recordarán que desde hace varios domingos se ha estado estudiando el versículo. ¿Qué versículo? No, no es el 6, no es el 5. ¿Qué versículo? 22 del capítulo 5. Ok, entonces si es el capítulo 22, si es el versículo 22 del capítulo 5, volvámonos al capítulo 5 porque habíamos leído el 6, ahora nos vamos al 5. Quiero ver sus Biblias. ¿Nadie trajo Biblias? Ya está, gracias hermano Medrano. Ok, y la abrimos en Gálatas 5, 22, porque esa es nuestra base. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, o hemos venido aprendiendo durante todo el estudio de Gálatas, de que existen dos naturalezas. Amén.
una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Y que no hay nada opuesto entre ellas mismas. Porque si yo quiero complacer a la naturaleza carnal, me pongo en contra del espiritual y viceversa. Si yo quiero entonces complacer la naturaleza espiritual, estoy en contra de la naturaleza carnal. Ahora, rápidamente quiero establecer una problemática con respecto a estas dos naturalezas, porque estas dos naturalezas viven en un mismo lugar. ¿A dónde? En nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué digo una problemática? Porque si viven en el mismo lugar, entonces quiere decir que dentro de nosotros tenemos siempre esa batalla, esa lucha. Amén. Y yo quiero ilustrar de esta forma. Yo quiero ilustrarlo de esta forma. Cualquier parecido es pura coincidencia. No estoy usando nombres completamente extraños para que nadie se sienta ofendido. Yo sé que no es de Tres Cruces, sino que es de afuera. Amén. Esas son las pequeñas letras que leemos allá en las movies cuando vamos a ver algo no tan fuerte. Entonces, mira, había un chico al que llamaremos Serapio. No hay nadie aquí, ¿verdad? Ok, pura coincidencia. Serapio estaba enamorado de Dios y siempre esperaba que llegara el día domingo para poder compartir con devoción el servicio. Él cantaba, levantaba sus manos, adoraba, ofrendaba, sí, también ofrendaba. Escuchaba atentamente y tomaba notas de todo lo que el pastor traía en ese día. Pero ese día domingo, al llegar a casa por la tarde, recibe una llamada telefónica donde unos amigos lo invitan a pasar un rato y él acepta. Llega a la tarde, pasan sus amigos, lo recogen y se va a una marina allá en San Leandro. Pura coincidencia. Para pasarla bien, ver los aviones y el atardecer en la bahía. Rápidamente uno de los amigos saca un cigarrillo de marihuana e invita a Serapio a que lo fume y lo pase entre todos los que están ahí reunidos. A lo que responde Serapio muy valiente y dice: paso, yo no fumo. Él se siente muy feliz por dentro, pues ha podido decir no a la tentación. Siguen con la plática los amigos, algunos le llaman el albur, y cada vez esta plática se está volviendo más y más obscena. Pero Serapio, lejos de sentirse incómodo, comienza a hallar ambiente en esta plática. De repente llega otro vehículo, bajan unas muchachas y una de ellas mira fijamente a los ojos de Serapio. En su mano izquierda lleva otro cigarrillo de marihuana encendido y al verlo a Serapio le extiende la mano y sin decir ninguna palabra le hace esto. Serapio empieza a temblar, le empiezan a sudar las manos muy frío. Y a diferencia de la primera vez, esta vez sin dudarlo, arrebata ese cigarrillo y comienza a fumarlo. Lleva ese cigarrillo a su boca y ahora Serapio y aquella chica a la que llamaremos Tentación están muy contentos, platicando un poco apartados del grupo, fumando y riéndose. Pasa el tiempo, pero es hora de regresar a casa y sin tener mucha voluntad de irse, los chicos son llevados cada uno a su hogar. Y aquí viene una problemática a la que yo quiero que pongamos atención, porque ese día en el corazón de Serapio pasó algo. Al verse en casa, solo, en su cuarto, ya en la noche, comenzó a recordar cada una de las palabras que el pastor había traído ese mismo día domingo. Comenzó a recordar cada una de las alabanzas que el ministerio había entonado, pero al mismo tiempo comenzó a recordar cada una de las palabrotas que habían salido de su boca. Y peor aún, se recordó de cuántas veces él había venido al altar para pedir por liberación,
para pedir para que Dios lo ayudara a dejar de una vez por todas el vicio de la marihuana. Y se recordaba cómo había fallado. ¿Por qué yo traigo esta historia? Porque esto es un gran conflicto que sucede en mi vida. Y yo no voy a hablar de nadie, voy a hablar de mi vida. Porque yo he estado muchas veces en ese cuarto donde este chico ha estado. En donde un día he podido experimentar la gloria de Dios. Y quizás en la tarde o al día siguiente he hecho algo que ha ofendido a Dios. Y me he visto postrado en esa cama diciendo, ¿por qué? Y he podido entender cómo Pedro negó a Jesús y cómo se sintió después de haber negado a Jesús. Y yo no sé si estoy hablando para alguien, pero sí lo estoy haciendo para mí mismo. Porque ese sentimiento de remordimiento es un sentimiento que provoca tristeza, es un sentimiento que provoca, que quita la paz, es un sentimiento que no nos deja realmente vivir una vida cristiana en abundancia. Y no solo eso, sino que hasta nos puede llevar a pensar de que si realmente somos hijos o hijas de Dios. La pregunta que tú y yo hacemos ese día es ¿por qué? ¿Por qué alguien que el mismo día que ha ministrado la presencia de Dios, ha estado delante de Dios, ha derramado sus lágrimas, ha tocado el borde del maestro, ahora está tirado en una cama sintiendo la traición misma dentro de su ser? ¿Qué responderíamos? Bueno, lo voy a ejemplificar de esta forma. Tenemos dos gallos de peleas. A uno le llamaremos naturaleza carnal y al otro le llamaremos naturaleza espiritual. Y aquel que está más preparado, aquel gallo que está en una mejor condición, que ha estado mejor cuidado, que ha estado mejor alimentado, que ha estado realmente bajo un régimen grande de cuidado, es el que va a ganar cuando la tentación llegue. Y déjame decirte otra cosa. Tú y yo, como dije al principio, tenemos esas dos naturalezas. Y esa pelea es una pelea constante que está en nosotros. ¿Y quién es la que va a ganar? Bueno, cuando llega la tentación va a ganar la naturaleza a la que tú y yo hemos estado alimentando. Así de simple y así de sencillo. Entonces algunos me dirán, bueno, ¿y cuándo se va a acabar esta pelea? Yo te tengo la noticia. Cuando tú y yo seamos glorificados y estemos allá en la presencia de Dios. Y todos dicen, ¿qué? Pero yo no me quiero morir. ¿Cómo es posible que hasta que esté allá en la presencia de Dios, yo voy a poder entonces realmente sentir la gloria de Dios? Y para este gran conflicto que ahorita he levantado, quiero que vean la solución que plantea el apóstol Pablo. Y para esto, quiero que veamos Gálatas capítulo 5, versículo número 16. Y dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que nos dice? Vivan por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la solución que nos presenta el apóstol Pablo para poder vencer, gracias hermano, para poder vencer este conflicto? Lo que nos dice es andad en el Espíritu, vivid
en el Espíritu para que entonces podamos vencer la diferencia, podamos vencer esta pelea. Ahora, a diferencia de lo que muchos creen de lo que es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, yo quiero decir que vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu no es caminar sobre las nubes. No es pasar hablando en lenguas todo el día. Vivir en el Espíritu tampoco es pasar hablando fuerte o gritando. Vivir en el Espíritu, se está refiriendo el apóstol, a aquella persona que realmente ha sido desarraigada de la naturaleza carnal y ahora ha sido injertada en el Espíritu Santo. Amén. Otra vez, ¿qué es vivir en el Espíritu? Es cuando hemos sido desarraigados de nuestra naturaleza carnal y ahora viene Jesús y nos inserta en un árbol nuevo. Y para que eso suceda, entonces tú y yo, para que seamos realmente desarraigados e injertados, necesitamos algo que se llama nacer de nuevo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de los que están aquí han nacido de nuevo? Manos levantadas. No todos. Eso es bueno, porque hoy tienen la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Bueno, amigo, amiga que nos visitas en esta mañana o escucha que estás prestando atención, nacer de nuevo es cuando hemos invitado a que Jesús nazca en nuestros corazones. Cuando hemos reconocido de que somos pecadores y que por más buenas obras que nosotros queramos hacer, no podemos alcanzar la vida eterna, porque la vida eterna no se alcanza por obras, sino que es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Entonces, antes de continuar, yo quiero que establezcamos la fundación para poder entender lo que ahora vamos a estudiar. Y la fundación es, para vivir en el Espíritu yo necesito nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo yo necesito haber aceptado a Jesús como mi Salvador. Y eso se encuentra en Juan 3:16. Entonces, ¿cuántos de aquí no han nacido de nuevo y quieren el día de hoy nacer de nuevo? Quiero ver sus manos levantadas. Ay, no hay ninguno. Pero cuando pregunté si todos habían nacido de nuevo, no todos levantaron la mano. Así que voy a volver a preguntar. ¿Cuántos de los que están aquí son nacidos de nuevo? Manos levantadas. Ay, hoy sí están todos. Amén. Hoy sí puedo continuar entonces. Ahora, cuando una planta es sembrada, hay unas que dan sus frutos rápido. Hablamos del frijol o hablamos del maíz, por ejemplo, son plantas que dan su fruto rápido. Pero hay otra clase de árboles que para que puedan dar su primera cosecha necesitan de tiempo, necesitan de un cuidado increíble, de una iluminación casi perfecta, y entonces después de haber sido sembradas, después de haber sido cultivadas, después de haber sido cuidadas, comienzan con el tiempo a dar su fruto. O sea, no es algo que sale rápido. El día de hoy yo quiero que aprendamos sobre el fruto del Espíritu Santo que hemos estado estudiando según Gálatas 5:22. Y cuando hablamos de el fruto del Espíritu Santo, entendemos de que es algo que nos da el Espíritu Santo y no es el fruto del creyente. Si fuera el fruto del creyente, entonces eso significa de que es algo que tú y yo podemos hacer, pero no hay nada que podamos hacer para fructificar, porque como expliqué, hemos sido desarraigados de la naturaleza carnal y ahora estamos injertados en la naturaleza espiritual, que es en el Espíritu Santo, y Él es el que va a producir en ti y en mí los dones y el fruto. Amén. ¿Quién es el que produce el fruto? El Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada para producir, pero sí hay varias cosas que tú y yo podemos hacer
para crear un ecosistema perfecto. Porque no quiere decir de que como ya estoy arraigado, entonces puedo vivir mi vida desenfrenada. No, necesitamos, por ejemplo, de nutrientes. ¿Y dónde vamos a encontrar esos nutrientes? En la palabra de Dios. Necesitamos de la oración. Necesitamos también de la asistencia a la iglesia. Porque aunque no me lo crean, nos necesitamos unos a otros. Amén. También necesitamos del servicio. No solo de estar ahí sentados. Es bonito estar sentados. Sí, es cómodo. Las sillas son sumamente cómodas. Pero también necesitamos accionar lo que Dios nos viene enseñando día a día. Entonces todo eso va a crear el ecosistema perfecto para que el fruto del Espíritu, lo aclaro porque no es el fruto del hombre, es el fruto del Espíritu, pueda germinar en nuestra vida. Ahora, en resumen, no estoy terminando, en resumen de mi introducción. En resumen, para resolver el conflicto de esta pelea entre estas dos naturalezas, es necesario andar en el Espíritu. Ya dije que andar en el Espíritu no es andar volando, ni andar echando demonios, ni nada de eso, sino que andar en el Espíritu es cuando tú entiendes que hemos nacido de nuevo y hemos sido desarraigados de esa naturaleza carnal y hemos sido injertados en una nueva vida, en el Espíritu Santo. Y es Él quien produce los dones y produce el fruto. Ahora, vamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo, que es lo que nos toca a nosotros el día de hoy. Y como ya hemos venido hablando sobre Gálatas 5:22, si ustedes se dan cuenta, Gálatas 5:22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, y hasta ahí esos 4 ya los estudiamos, ¿sí? Entonces sigue amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero hoy yo me voy a centrar en amabilidad o benignidad, para los que están leyendo Reina Valera, y bondad. Amén. Entonces vamos a estudiar el número 5 y el número 6 del fruto del Espíritu Santo. Quiero que entendamos que el fruto del Espíritu Santo es uno, pero con diferentes virtudes o características. Entonces hoy vamos a estudiar esa virtud que es la benignidad y la bondad. Amén. Y para eso yo quiero que hagamos imaginariamente un resumen y agrupemos estos 9 frutos en una categoría o en una área espiritual de 3 y 3. Primero, amor, alegría y paz, que ya se estudiaron previamente, son virtudes del fruto que están entrelazadas ¿con qué? Con la relación que existe entre el creyente y Dios. Amén. Paciencia, amabilidad y bondad también son virtudes del fruto, pero estas ahora están entrelazadas con la relación que existe con el prójimo, entre unos y otros. Y la última, la fidelidad, humildad y dominio propio, son virtudes del fruto que se manifiestan en la relación entre uno mismo. Amén. Si yo lo pudiera resumir, diría lo que está escrito en Levíticos: amarás a Dios, amarás a tu prójimo y nos amaremos nosotros mismos. Palabras que también Jesús vino a reafirmar. Amén. Amor, alegría y paz, paciencia ya fueron estudiados, como lo dije. Pero ahora hablemos sobre la amabilidad y la bondad, o algunas traducciones dicen benignidad y bondad, que también son frutos del Espíritu. ¿Qué entendemos por benignidad? Algo que es bueno, algo que es amable, algo que es gentil. Y pudiéramos dar una definición bien larga que a mí hasta me costó entenderla cuando estaba
leyendo, pero yo voy a tratar de resumirlo lo más fácilmente. Dice, es un deseo sincero de alcanzar la felicidad de los demás. La amabilidad es la capacidad interna creada por el Espíritu Santo que nos hace sensibles a las necesidades de los demás, ya sea físicas, emocionales o espirituales. Y como no me quiero complicar en esta tarde de hablar tantas definiciones, la amabilidad puede ser tan simple como una sonrisa a tu prójimo. Amén. La amabilidad puede ser darle las gracias al mesero o a la mesera que te sirvió el café en esta mañana. Dejar un buen tip, dice, también parte de la amabilidad. Una palabra de aliento a aquella persona que está llorando, que está sufriendo, que está pasando por un momento difícil. ¿Una palabra de qué? Aliento. Un regalito a un niño, un dulce, un juguete. No tiene que ser algo escandalosamente caro ni escandalosamente grande. Yo lo llamaría de esta forma, los detallitos de Dios. Amén. Entonces, cuando entendemos que la benignidad o amabilidad están relacionadas con el fruto del Espíritu, entonces debemos de entender de que esto es cómo nos vamos a comportar con nuestro prójimo. Amén. De cómo va a ser nuestra relación entre unos y otros. La persona que ha crecido en gracia de Dios y ha germinado el fruto del Espíritu en su vida, ha ampliado su pensamiento y su visión más allá de sí misma. Quiere decir de que alguien que practica la benignidad es alguien que ya no mira sus intereses, sus propios intereses, sino que ahora los de los otros. Amén. En resumen, la amabilidad y bondad nos permite poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Yo sé que ya ahorita algunos se agacharon mejor porque ya no nos empezó a gustar, ¿verdad? Porque tenemos que poner nuestras necesidades atrás y traer las necesidades del prójimo por encima. Amén. Bueno, para que no nos entristezcamos mucho, pasemos a la siguiente, pues, la bondad. Ya hermano Medrano dijo un buen tip. La bondad es la amabilidad en acción. Amén. A través de las palabras o de nuestros hechos. La bondad implica actos deliberados que son útiles para los demás. O sea que intencionalmente nosotros buscamos hacer el bien. La Biblia usa la palabra bondad para referirse a lo recto, a lo honrable, a lo notable en nuestro carácter ético y moral. También se usa la palabra para describir las acciones que son buenas en sí mismas, sino que también son beneficiosas para los demás. Y un gran ejemplo de bondad es la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siempre buscó el bien de los demás por sobre el de Él. Ok, no quiero perderme. ¿Estás aún conmigo? Amén. Entonces recordaremos que el fruto del Espíritu, para poder tener el fruto del Espíritu, necesitamos estar injertados en el Espíritu. Amén. Y para eso, cuando tú y yo estamos injertados, entonces ahora el Espíritu es el que va a dar su fruto. Y parte de su fruto, hablamos de la benignidad y de la bondad. Pero para entender esto, porque yo sé que los términos y los conceptos algunas veces enredan y cansan, entonces yo quiero poner dos ejemplos prácticos para ya ir terminando. No sé cuánto tiempo tengo. ¿5 minutos? ¿10? ¿Ya? ¿Se acabó? Abran rápidamente sus Biblias en el libro de 2 de Samuel 9:1. Vamos a ir volando porque ya se me está acabando el tiempo. Vamos a ver dos ejemplos prácticos de amabilidad y de bondad. Yo quiero comenzar con la bondad. Libro de 2 de Samuel 9:1. Y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Amén.
Entonces dice, entonces David dijo, hay todavía alguien aquí en la casa de Saúl. ¿De qué está tratando esta historia? Bueno, está tratando de una amistad que hubo entre un chico llamado Jonatán y alguien que todavía no era ni rey, sino que otra persona, otro criado llamado David. Entonces, esta amistad fue tan grande, fue tan especial, que trascendió aún después de la muerte. Porque cuando esta escritura que vamos a leer fue escrita, Jonatán ya había muerto. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Entonces viene David y ya no es un criado, sino que ahora David ya es el rey David. Y dice, entonces David dijo, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre, ¿el qué? Bondad por amor a Jonatán. Amén. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba y lo llamaron ante David. Y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Su servidor respondió, él. Y el rey preguntó, ¿qué queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. Y Siba respondió al rey, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset. Su siervo respondió él. David le dijo, no temas, porque ciertamente mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y mira qué clase de bondad es la que muestra el rey hacia esta persona. Y le dice, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú, Mefiboset, comerás siempre en mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo, ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, le dijo, todo lo que pertenece a Saúl y a la casa lo he dado al nieto de tu señor, o sea, a Mefiboset. Y tú y tus hijos y los siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga siempre alimento. Sin embargo, Mefiboset comerá en mi mesa. Entonces aquí podemos ver cómo la bondad del rey se manifiesta en tres diferentes aspectos. Primero, la bondad brota por el amor. Amén. Entonces, no podemos decir que somos bondadosos si no tenemos amor. Entonces, el amor y la bondad están estrechamente relacionados. Segundo, podemos ver la bondad de Dios. Y yo aquí tal vez voy a detenerme un poquito, porque David definitivamente conocía de la bondad de Dios, porque cuántas veces David no había fallado ante los ojos de Dios. Cuántas veces él había sabido que había cometido pecado y aún así Dios lo había perdonado. Pero ahora, al entender de la bondad de Dios, David se deja usar y quiere ser instrumento en las manos de Dios. Quiere decir que cuando Dios nos llama a bendecir a alguien y nos rehusamos, entonces nos estamos negando a ser instrumentos en las manos de Dios. Y eso es triste, porque muchas veces ha pasado. Y no estoy hablando financieramente. Estoy hablando con el hecho de que Dios te dice, ve y abraza a tu prójimo. Dile que lo amo. Yo no, Señor. ¿Y por qué yo? Manda a otro. Y comenzamos a negarnos a ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. Y por último, la bondad por amor a tu Padre. ¿Qué mayor muestra de amor y bondad que la que nos dio nuestro Padre Celestial a través de la cruz del Calvario al enviar a su único Hijo para que tú y yo podamos tener el día de hoy
vida eterna. David era conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Eso lo dice la Escritura. Entonces David sabía perfectamente que había bendición en ser bondadoso. Amén. Y por último, y con esto voy concluyendo, 2 Samuel, capítulo número 16, versículo 5. Rápidamente, porque el tiempo ya me avanzó. 2 Samuel 16, 5. Ahora, ya vimos un ejemplo de bondad. Ahora quiero ver un ejemplo de benignidad o amabilidad. Y dice, 2 Samuel 16, 5, dice, al llegar el rey David a Bahurim, entonces salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Cuando salió ¿qué iba haciendo? Maldiciendo, y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David. Aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes, ¿quiénes eran los hombres valientes? Los meros meros. El SWAT, si le quisiera llamar, para que entendamos, los pesados de David. Amén. Entonces, los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, porque estaban protegiendo a David. Yo quiero que entendamos esto. Había un hombre que estaba tirándole piedras al rey y estaba diciendo un montón de groserías. Y parte de las groserías que estaba diciendo es, fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada en la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en su mano de Absalón. Aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. La pregunta es, ¿quién trataría de ser un rey? Si pasara el rey, el presidente de X nación, ¿usaríamos palabras de esa forma? Obviamente no. Entonces, versículo número 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. La cabeza de este pobre individuo estaba en una sola declaración del rey. Si el rey le dice, ve y hazlo, bueno, yo creo que ni tan siquiera tenía que decirle, solo le tuvo que haber hecho así y ya sabía qué ir. Pero ahora veamos la benignidad del rey, porque esas no son palabras para dirigirse a un rey. No es la forma para honrar a un rey. No son las palabras que reflejan realmente la admiración o el respeto que le tenemos a una persona que está en una posición alta o prominente. Entonces leamos el versículo número 11 y dice, entonces David dijo a Abisaí y a todos sus siervos, déjenlo. ¿Qué? Déjenlo que siga maldiciendo porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción, dice el rey, y me devuelva bien por su maldad de hoy. David conocía la benignidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si era conforme al corazón de Dios, él conocía la benignidad de Dios o la amabilidad de Dios. Entonces él entendía de que si Dios le había permitido a este hombre abrir su boca y decir las cosas que estaba diciendo, había un propósito. ¿Y cuál era el propósito? En hacer el bien a aquel que te está haciendo el mal. Y creo que eso concluye mi mensaje. Porque cuando tú y yo entendemos que el bien no es solo para nuestro prójimo que amamos, pues si es fácil, yo puedo amar a mi esposa y entonces yo le hago el bien, le procuro nada de maldad a mis hijos. Pero ¿qué pasa con aquella persona que está moleste mañana, tarde y noche? No el esposo ni la esposa. ¿Qué pasa con aquel que realmente nos ha hecho la vida imposible? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Sale bendición? Señor, llévatelo.
¿O realmente, Señor, ten misericordia de su vida? ¿Qué es lo que está en nuestro corazón hacia esa persona? Porque el corazón solo lo escudriña Dios. Tú y yo podemos engañarnos o engañar al prójimo, pero realmente, ¿qué es lo que está dentro de nuestra vida? Y ahí es donde el fruto del Espíritu y el Espíritu Santo comienza a tomar control en nosotros. Amén. Ahora, ¿es necesario tener el fruto del Espíritu? Amén. Llevamos 6. La amabilidad y la bondad se relacionan con nuestro prójimo. Y para eso yo quiero que te pongas de pie y vamos a concluir de esta forma. Yo quiero que analicemos esto y meditemos esto. ¿Qué éramos nosotros para Dios antes de que conociéramos a Jesús? Y es una pregunta que te hago a ti. ¿Qué era tu vida antes de conocer a Dios? ¿Qué éramos para Dios antes de que Jesús derramara su gracia sobre nuestra vida? Éramos enemigos de Dios. No estábamos ni tan siquiera cerca de Dios, porque Él rehúsa el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, tú y yo podemos ser llamados amigos, podemos ser llamados hijos de Dios. Y Dios no te va a pedir hacer algo que Él no hizo ya antes. Dios ya mostró primero su amor, su benignidad, su bondad hacia la humanidad. Entonces ahora tú y yo lo único que nos toca hacer como buenos cristianos es imitarlo. Y cada vez que se presenta esa oportunidad de poder ser y aplicar la bondad o la amabilidad con el prójimo, en lugar de darnos la vuelta y comportarnos neciamente, veamos la oportunidad que hay en la bendición que Dios quiere presentarnos para poder ser instrumentos de bendición. Amén. Inclina tu rostro y dile: Señor que estás en los cielos, te doy gracias por esta hermosa mañana, tarde ya. Gracias porque tú nos has permitido escuchar tu palabra. Ahora te pido, Señor, que la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, sé tú, Señor, el que la riegues con tu presencia para que pueda germinar y dar fruto, Señor, al 100%. Te pido, Padre, que seas tú el que nos ayudes a poder aplicar la bondad hacia nuestro prójimo, a poder ser amables con nuestro prójimo, incluso con aquel que nos ha fallado, incluso con aquel que nos ha hecho mal, incluso con aquel que tal vez nos ha visto mal o nos ha querido hacer una falsa calumnia, o ha venido y ha hablado en contra de nosotros, Señor. Queremos realmente ser y comportarnos a la altura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Y para eso pedimos que seas tú el que derrames de tu presencia sobre nuestra vida, para que al salir de este lugar durante la semana, Padre, podamos realmente reflejar el amor, la bondad y la amabilidad que hay en nuestra vida. Y todo esto te lo pido, Padre Santo, en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén y